Nadie puede decirnos quiénes somos realmente, pero todos buscamos una definición de nosotros mismos que venga de fuera. La magia de ser tú mismo es la respuesta que hallamos cuando empezamos a buscarnos y no encontramos objetividad, sino subjetividad, y este descubrimiento es como una bendición, como un éxtasis, que permite que dejemos de buscar el camino hacia el paraíso allí fuera. Parte de nuestra experiencia cotidiana está moldeada por la religión y los condicionantes sociales y ni siquiera somos conscientes de ello. Oso nos explica que constantemente estamos siendo pulidos de la única naturaleza con la que cada uno de nosotros ha nacido. Esta única y original naturaleza es reemplazada por nuestro falso yo, el ego, que toma las riendas y el control de nuestra creatividad, lo que significa para nosotros tener éxito, nuestras relaciones personales y la experiencia personal de quién somos. Al mismo tiempo, la colección de egos conocida como sociedad da forma a nuestras instituciones políticas, educativas y religiosas, que siguen transmitiendo los mismos patrones a las nuevas generaciones de seres humanos inocentes. La vigilancia, la conciencia y la alerta nos ayudarán en este extraordinario y valiente viaje hacia nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre religión y culto? Los cristianos llaman culto a lo que hacen las personas que te siguen. Parece que les cuesta trabajo aceptarnos como una religión. ¿Qué motivo hay detrás de ello? Esta es una pregunta compleja. Para que pueda responder a esta pregunta antes tendrás que entender muchas cosas. La religión es una experiencia individual. Solo el individuo puede ser religioso. Un culto es algo establecido, es una organización, no tiene nada que ver con lo religioso. Se aprovecha del nombre de la religión. Pretende ser religioso pero vive en el pasado. Por ejemplo, los católicos dicen que tienen 2000 años de historia. Pero el pasado está muerto, es un cadáver. Vivimos en un mundo muy extraño. Cuando Jesús estaba vivo, los judíos no podían aceptar que fuera religioso y denominaron culto a lo que hacían él y sus seguidores. Jesús era un hombre religioso que emanaba la esencia de la religión. Por eso las personas sensibles, abiertas y receptivas, se acercaron a él. Si se acercaban a Jesús no era por una convicción intelectual, era más bien una historia de amor. Se enamoraron de él. Un hombre religioso nunca convierte a nadie, aunque su presencia inspire a muchos para querer estar con él. Una persona religiosa no tiene seguidores, tiene compañeros de viaje. Es imposible que una persona religiosa insulte a alguien llamándole seguidor. Cuando Jesús fue crucificado, ocurrió algo curioso, algo que ha ocurrido en casi todas las religiones. Los mismos que le crucificaron, los rabinos, el clero, fueron los que empezaron a reunirse en torno al fenómeno religioso que había muerto, que había desaparecido y ya no estaba allí. Es como el aroma de una flor. La flor desaparece pero el aroma perdura durante un tiempo, y luego desaparece. La religión no puede tener continuidad. Siempre será individual y se dará aquí y ahora. Cuando un individuo está iluminado, la gente empieza a sentirse atraída hacia él como por una fuerza magnética. Jesús no era un intelectual, ni siquiera había tenido educación. No era un teólogo, no podía defender a Dios o la religión por medio de la argumentación. En sus enseñanzas no hay argumentos, sino afirmaciones. Un filósofo discute, una persona religiosa afirma. El filósofo discute porque no sabe, quiere llegar a una conclusión mediante la discusión. Pero la persona religiosa sí sabe. Hace afirmaciones, declaraciones y sabe que no hay ninguna forma de demostrarlas. No tiene argumentos para defenderlas. Pero cuando desaparece el imán, el sacerdote es el ser más astuto de toda la humanidad, es perspicaz. Es un negociante, se da cuenta de que tiene la ocasión de hacer un buen negocio. Mientras Jesús estaba vivo, estar junto a él era peligroso. Los hombres de negocios no se aproximaban, solo los jugadores se arriesgaban a estar con él. Era peligroso estar con él. Podían crucificarlo y a ti también, pero una vez que ha muerto, es el momento de hacer negocios. A partir de entonces empiezan a reunirse a su alrededor otro tipo de personas: sacerdotes, papas, imanes, rabinos, personas cultas, eruditas, con argumentos, dogmáticas. Y ellos crean el dogma, el creo. Crean el culto. El culto surge sobre el cuerpo inerte de una persona religiosa. El cristianismo es un culto. Friedrich Nietzsche solía decir, y me parece que tenía la capacidad de discernir cosas que los demás eran incapaces de ver. Estaba loco, pero a veces los locos tienen una gran inteligencia. Es posible que precisamente ese sea el motivo de su locura. Friedrich Nietzsche dijo, el primer y último cristiano murió en la cruz hace 2000 años. Y, desde entonces, no ha vuelto a haber ningún cristiano.
Tenía toda la razón. Jesús fue el único cristiano, aunque nunca hubiese oído mencionar la palabra cristiano. Solo hablaba en arameo, que era el idioma de la gente del pueblo, y sabía un poco de hebreo, el idioma de los rabinos. Pero no sabía nada de griego. La palabra Cristo proviene del griego, y la palabra cristiano nace de Cristo. La palabra hebrea para decir Cristo es Mesías, y Jesús conocía la palabra Mesías. Pero cuando murió es curioso que la gente lo evitara mientras vivía y estaba pletórico de vida, dispuesto a dar y a compartir, a volcarse en los demás. Pero una vez muerto, los sacerdotes no quisieron perder la oportunidad. Los sacerdotes se juntaron inmediatamente en torno al cuerpo inerte de un Buda, un Jesús, un Lao Tse, y se dispusieron a instituir un catecismo. Empezaron a crear una iglesia sobre ese cadáver. Si Jesús volviera, el primero en pedir su crucifixión sería el Papa. De lo contrario, Jesús les hundiría el negocio. Es exactamente lo que ocurrió la última vez que estuvo aquí. ¿Por qué se enfurecieron los rabinos? El negocio les iba muy bien, todo estaba organizado, la gente estaba contenta, y de repente apareció Jesús y confundió a la gente. Les hizo pensar, preguntarse, buscar. La clase dirigente no podía tolerar a alguien semejante porque, si empiezas a investigar, a indagar, pronto te darás cuenta de que las clases dirigentes se han levantado en torno a un cadáver. Me han contado que el obispo de Nueva York llamó al Papa, con una llamada de larga distancia, profundamente alterado. Le dijo al Papa, alguien con aspecto de hippie ha entrado en la iglesia y cuando le he preguntado quién era, me ha respondido, ¿acaso no me reconoces? Soy Jesucristo en persona. ¿Qué debería haber hecho en esa situación? El Papa exclamó, idiota. Llama a la policía. Si solo es un hippie no pasa nada. Pero si realmente es Jesucristo, haz que lo encarcelen antes de que empiece a provocar altercados. Date prisa. Si es el Señor, corre y avisa a la policía. Hay que encarcelarlo cuanto antes. Es lo mismo que ocurre aquí. En la Biblia, Jesús prometió volver. Pero puedo aseguraros que no lo hará. Ha tenido suficiente con una experiencia. ¿Quién quiere ser crucificado 2 veces? Aunque entonces, al menos tuvo un consuelo. Los que le condenaron eran judíos, ortodoxos, tradicionales, y no entendían la revolución que había empezado. Esta vez, ni siquiera le quedará ese consuelo. Serán los mismos cristianos quienes le crucifiquen. La última vez, Jesús le pidió a Dios que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Esta vez, ¿qué le pedirá? Tendrá que decir, perdónalos porque saben perfectamente lo que hacen. Pero volverán a hacer lo mismo. Un culto es un negocio religioso. Usa un lenguaje religioso porque no tiene el suyo propio. Tal vez en el pasado hubo una flor, pero ahora no existe. Han pasado muchos siglos y el sacerdote lleva fingiendo desde entonces que es el representante de esa fragancia. Nadie puede representarla, porque forma parte de la flor y se va con ella. Pero el sacerdote puede poner una flor de plástico e incluso puede rociarla con perfume francés. Es lo que han estado haciendo todas las religiones. La religión es rebelde, y así debe ser, porque la religión dice cosas que se oponen a la tradición. Solo puede existir una de las dos, o la mentalidad de las masas y la multitud carente de inteligencia, que da origen a la tradición, o alguien como Buda o Mahavira. Ellos están solos. Y únicamente los elegidos pueden entender lo que están diciendo. Lo que aportan al mundo es tan intangible que solo podrás entenderlo si conectas con el corazón. Es la única manera. Jesús fue un incomprendido. Sócrates fue un incomprendido. Aliyah Mansur fue un incomprendido. Siempre que veas a un hombre religioso, comprobarás que inevitablemente hay malentendidos a su alrededor. Pero una vez muerto, todo vuelve a su lugar. Cuando muere, el sacerdote empieza un nuevo negocio. Los judíos llevan casi 2000 años tirándose de los pelos por haberse perdido este negocio. Actualmente, el cristianismo es el mayor negocio que existe, y ellos no supieron verlo, a pesar de que los judíos nunca se pierden un negocio. Tienen olfato para los negocios. Me han contado que desde hace siglos, todos los años, un día determinado, llega al Vaticano el gran rabino de la ciudad, portando un rollo en la mano para entregárselo al Papa en la plaza de San Pedro. Miles de judíos y católicos asisten a este encuentro entre el Papa y el gran rabino, pero nadie sabe qué ocurre entre ellos. El rabino se inclina ante el Papa y le entrega ese rollo. El Papa también se inclina, y ahí acaba todo. Al día siguiente, el rollo vuelve a manos del rabino, que lo guardará hasta el año siguiente. Desde hace 2000 años ningún papa se ha tomado la molestia de mirar lo que está escrito en el rollo, pero el Papa polaco tuvo curiosidad. ¿Qué es esto?
¿Qué tipo de convención es esta que lleva repitiéndose año tras año? Cada año el rabino se lo entrega al papa, que ceremoniosamente se lo devuelve al día siguiente. Le devuelve el mismo rollo. ¿Qué contiene exactamente? El papa abrió el rollo. Era muy antiguo, tenía 2000 años. ¿Y sabéis qué encontró? La factura de la última cena. Los judíos todavía siguen exigiendo el pago. Por supuesto, Jesús murió sin pagarla. La verdadera religión es una rebelión contra todas las tradiciones muertas, todas las convenciones sin sentido. Es una revolución para que pueda nacer un nuevo hombre, una nueva conciencia. Al culto no le interesa un hombre nuevo. El culto no quiere que nazca este hombre nuevo, porque con el antiguo las cosas ya le van bien, y no hay necesidad de cambiarlo. ¿Quién sabe cómo será el hombre nuevo? Y tienen razón. El nuevo hombre será un problema porque no consentirá que le impongan conceptos estúpidos. Formulará preguntas. No será creyente. Será un hombre que indagará. Dudará, no creerá. Un hombre religioso duda, pero nunca cree. Indaga, porque la duda le lleva a la investigación. Y pregunta hasta que él mismo haya la respuesta. No se trata de creer o de fe, porque él sabe. Si le preguntas, ¿crees en Dios? Te contestará que no. Te sorprenderá que una persona religiosa diga no. Y si le preguntas, ¿eres un hombre religioso pero dices que no crees? Te contestará, sí, y vuelvo a repetirlo. No creo porque sé. La creencia es para los ciegos. Un ciego cree en la luz, una persona que puede verlo sabe. ¿Crees en la luz? Pero los creyentes son dóciles, están dispuestos a someterse, a acatar cualquier concepto estúpido. Pregúntale a un cristiano, ¿qué significa nacimiento virginal? Todos los cristianos creen en ello, y si no crees en ello no eres un buen cristiano. Hace apenas unos días un obispo de Londres fue expulsado de su cargo por decir, no creo en el nacimiento virginal. Si no crees que nació de una virgen, no eres cristiano, y por tanto, ¿cómo puedes ser obispo? Estás propagando ideas peligrosas en la mente de las personas. Mañana dirás, no creo en el Espíritu Santo. No podrás evitar decirlo. ¿Quién es ese tipo, el Espíritu Santo? Hace cosas que no son santas, deja embarazada a la pobre Virgen María, y todavía sigue siendo el Espíritu Santo. Si tienes dudas acerca del nacimiento virginal y del Espíritu Santo, ¿cómo podrás creer en Dios? Ya has dudado de dos personas de esa Trinidad. A la tercera no la has visto, y no encontrarás a nadie que la haya visto. Pueden citar las escrituras, pero los libros sagrados no son suficientes para una persona religiosa. Él mismo quiere comprobar la verdad. Es un inconveniente para el culto. No importa de qué culto se trate, hindú, musulmán, católico, judío, es igual, todos son cultos. Quizá hubo un hombre religioso en un principio. Digo quizá porque los clérigos son tan astutos que pueden erigir toda una iglesia sin que exista un hombre religioso. No es imprescindible. Esto me recuerda una historia. Un joven diablo fue corriendo al jefe de los diablos para decirle, haz algo inmediatamente, un hombre acaba de descubrir la verdad. Vengo directamente de allí. Hay que hacer algo. Hay que parar esa verdad o acabará con nuestro negocio. Es evidente que si la gente quiere saber la verdad y empiezan a descubrirla, ¿qué le queda por hacer al diablo? Pero el viejo diablo se rió. Eres demasiado joven, le dijo, y eres nuevo en el negocio. Nuestra gente ya está allí. Yo no he visto a nadie, respondió. Te llevará un tiempo entenderlo, dijo el anciano. ¿Has visto esos sacerdotes que rodeaban al muerto? Sí, asintió. Son de los nuestros, dijo el diablo. No permitirán que la verdad salga de ahí. Crearán un dogma con ella y no dejarán escapar al hombre que ha descubierto la verdad. Él puede descubrirla, pero ellos le rodearán y se convertirán en mediadores entre él y las masas. Son nuestros agentes. Todos los sacerdotes son agentes del diablo. No les interesa la verdad, no tienen ningún interés en la verdad absoluta. Lo único que les interesa es cómo aprovecharse del miedo del ser humano, de la ambición del ser humano. Se aprovechan de tu miedo creando el infierno. Se aprovechan de tu ambición creando el cielo. Se aprovechan de tu sensación de desamparo creando a Dios. Te proporcionan unas escrituras, unos mantras, unas oraciones, y te dicen, con esto te salvarás. Estás protegido. No tienes que preocuparte, no estás desamparado. Y nosotros siempre estaremos aquí, entre tú y Dios, puedes contar con nosotros. Pero no saben nada de Dios. No tienen nada que ver con Él. Sin embargo, Dios es un concepto perfecto para aprovecharse de la gente que está psicológicamente enferma o que tiene miedo, temor. Y eso es lo que le ocurre a toda la humanidad.
Cuando aparece un hombre religioso, lo primero que hace es transformarte, no consolarte, porque tu enfermedad no desaparecerá con un consuelo. Solo a través de la transformación podrás ser tú mismo, podrás sentirte satisfecho contigo mismo y con la existencia. Pero al clero no le interesa que estés satisfecho. El clero busca tu insatisfacción. De lo contrario, ¿para qué necesitarías a un sacerdote? ¿Para qué? Él no quiere que seas valiente. Quiere que seas cobarde eternamente, porque solo los cobardes se arrastrarán a sus pies. ¿Qué necesidad tiene un hombre valiente de un sacerdote? No lo necesita. Un hombre religioso destruye la necesidad de un culto. Por eso siempre que hay un hombre religioso y a su alrededor se crea un clima verdaderamente religioso, todos los cultos se enfrentan con él. Es extraño que los católicos digan que somos un culto. Ellos son un culto. Los hindúes nos llaman culto. Ellos son un culto, porque sus personas religiosas murieron hace 2, 3 o 5.000 años. Además, nadie sabe si realmente hubo una persona religiosa o si ha sido una invención desde el principio. George Gurdjieff, una de las mentes más perspicaces del siglo pasado, solía decir: Jesucristo no ha existido. Solo es una función que se solía representar, pero, poco a poco, la Iglesia se dio cuenta de que podía aprovecharse de ella y transformarla en historia. Hay un hecho irrefutable, y es que aparte del Nuevo Testamento católico, en ningún otro sitio se hace referencia a Jesucristo. Si realmente hubiese existido un hombre de la talla de Jesús, es imposible que no se mencionase en las escrituras judías, sobre todo después de haber sido crucificado. La crucifixión hizo que su nombre entrase en la historia. De hecho, la historia se estudia en relación a Jesús, antes de Jesucristo o después de Jesucristo. La historia que conocemos se fecha de este modo. Ese hombre se ha convertido en el centro de nuestra historia. Que alguien tan importante no se mencionase en ninguna parte, ni en las escrituras judías ni tampoco en las romanas, aunque Judea estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Sin duda debe de haber alguna mención en los archivos romanos. Cuando se crucifica a alguien tiene que constar en los archivos burocráticos, en alguna parte. Pero nada, excepto en los 4 evangelios que escribieron sus 4 discípulos. Si se extraviasen los 4 evangelios de sus discípulos, Jesús solo sería un rumor. Gurdjieff insistió mucho en que únicamente se trataba de un rumor, y en que las personas interesadas se habían aprovechado de ello inventándose esta historia, y por supuesto han ganado mucho dinero. Mientras yo esté aquí, es inevitable que no te acepten como religión. Pero solo serás religión mientras yo esté aquí. En cuanto me vaya, es mejor que te disperses como un aroma. Lo peor es convertirse en un culto. Entonces, esa gente, los cristianos, los judíos, los hindúes, los musulmanes, también te aceptarán como religión. Solo te aceptarán como religión cuando te hayas convertido en un culto. ¿Te das cuenta de la extraña forma de pensar del mundo? Cuando hayas perdido el contacto con la experiencia viva estarás tan muerto como ellos, y, por supuesto, los muertos no pueden discutir. Un muerto presenta sus respetos a otro muerto, solo por cortesía, por educación. ¿Cómo puede un muerto respetar a un vivo? Están muertos, eso les duele. No saben nada y eso les duele. Solo pueden creer, y quién sabe si esas creencias son verdad o no. Hay 300 religiones en el mundo, 300 dogmas o credos distintos. ¿Crees que todos pueden ser verdad? Solo hay una verdad. Puedes verbalizarla de maneras distintas, pero no puedes convertirla en 2 credos. Puedes hablar idiomas distintos. Tus nociones acerca de ella pueden variar, pero todo el mundo se da cuenta de que estás hablando de la misma verdad. Seguramente ya conoces la historia de los 5 ciegos que fueron a ver a un elefante. En primer lugar, los ciegos no deberían ir a ver cosas. Es absurdo. Pero tenían curiosidad porque todo el pueblo estaba alborotado, ya que era la primera vez que veían a un elefante. Así que decidieron ir. Aunque no pudieran verlo, dijeron: podemos tocarlo y sentirlo, así veremos cómo es un elefante. Los 5 palparon al elefante. Uno de ellos tocó una pata del elefante. Ya lo sé, dijo. Un elefante es como esas columnas que hay en el templo. Es como una columna de mármol. Idiota, dijo el otro, debes de haber tocado alguna columna, porque para mí es completamente distinto. Estaba palpando una oreja del elefante y dijo: es como un abanico. En la India, antes de que hubiera electricidad, se colgaban abanicos del techo, y una persona, un pobre, tiraba de la cuerda durante todo el día para que hubiera aire fresco, por lo menos para los ricos. También podían ponerse 2 personas, una a cada lado, para darte aire con 2 grandes abanicos con forma de oreja de elefante. Eso que dices es imposible, dijo el segundo.
El tercero los contradijo a ambos, y el cuarto a los otros 3. Sois idiotas, dijo el quinto. No debería haber venido con vosotros. Es un cepillo, había agarrado la cola, tanto escándalo para nada. Es un cepillo que cuelga de algo, aunque no sé de dónde porque no puedo ver. Estuvieron discutiendo todo el camino de vuelta a casa. ¿Cómo puedes saberlo si eres ciego? Antes tendrás que aceptar que no puedes ver. Si no lo aceptas será muy complicado. Los cultos no tienen ojos. He hecho la misma pregunta a obispos, rabinos, shankaracharyas, monjes jainistas y bhikkhus budistas. ¿Lo habéis experimentado? Sed francos y sinceros por una vez. Todos me respondieron lo mismo. En privado podemos decirte que no lo hemos experimentado, pero si nos lo preguntas en público, negaremos que lo hemos dicho, porque en público tenemos que fingir. Hemos estudiado. La primera vez que di una conferencia en Mumbai en 1960 también participaba un monje jainista. Éramos los 2 ponentes de la conferencia. Él habló antes que yo porque se trataba de una persona muy conocida, y yo era totalmente desconocido. Cuando terminó y yo me puse de pie, la gente empezó a abandonar la sala. Tuve que pedirles que se quedasen durante 5 minutos. Y cuando hubiesen pasado esos 5 minutos podrían marcharse o sentarse. Por supuesto, como les había pedido que se quedasen 5 minutos, lo hicieron por educación. Solo 5 minutos. Mirad el reloj y luego abandonad la sala. No hace falta que os quedéis, les dije. Pero quiero deciros algunas cosas. En primer lugar, el hombre que ha hablado antes no sabe nada. Es un idiota. Muchos de los que estaban de pie se sentaron. 5 minutos. Les dije. Luego podéis seguir de pie, podéis sentaros o marcharos. Aquel hombre había hablado de Mahavira, el fundador del jainismo. Su verdadero nombre era Vardhaman. Mahavira es un nombre que le dieron. Mahavira quiere decir muy valiente, un gran guerrero, porque en el jainismo hay que conquistar la verdad. Ese es el significado exacto de jainista. Significa el conquistador. Jainismo significa la religión que te enseña a conquistar la verdad, y Mahavira la conquistó, por eso le pusieron el nombre de Vardhaman. Ahora casi nadie conoce el nombre Vardhaman. Ese monje decía, Vardhaman era hijo de un rey, renunció al palacio, al reino, y se iluminó. Usaba los 2 nombres indistintamente, Vardhaman y Mahavira, pero como todos los presentes eran jainistas, le entendían. Pero yo les dije, este hombre no se da cuenta de que está hablando de 2 personas distintas, está confundido. Ellos me miraron. Vardhaman era una persona, Mahavira era otra completamente distinta. Cuando murió Vardhaman nació Mahavira. Nunca coincidieron. Este hombre ha hablado como si se tratase de la misma persona y ha dicho que Mahavira ha nacido para redimiros del sufrimiento y la miseria. Eso es mentira, proseguí, porque Mahavira mismo dijo, nadie puede hacerte infeliz o feliz, excepto tú mismo. Entonces, ¿cómo puede redimir a todo el mundo? Ni siquiera puede redimir a una persona. Él está diciendo la verdad. Tú mismo creas tu desdicha. Si entiendes la causa de tu desdicha, podrás evitarla. Tu naturaleza es el éxtasis. La desdicha es tu resultado, tu empeño, tu conquista. Para ser desdichado tienes que ponerte cabeza abajo, al revés. Ser lo menos natural que puedas, ir contracorriente. Para estar en éxtasis, dichoso, solo tienes que ir con la corriente, dejarte llevar y permitir que tu naturaleza se exprese como es. Mahavira dice, nadie puede hacerte infeliz. Nadie puede hacerte feliz, y ese pobre hombre estaba diciendo que Mahavira había nacido para redimir al mundo. Han pasado los 5 minutos, dije. Ahora podéis decidir si queréis sentaros o iros. Todos se sentaron, pero el monje estaba sorprendido. En la sala había aire acondicionado, pero él empezó a transpirar. Era un hombre sincero y cuando terminé, me susurró al oído. ¿Podrías venir a mi templo 10 minutos? Yo no puedo ir a verte, si no, lo haría. Mis seguidores no me dejan ir a ningún sitio. Un monje tan importante con tantos seguidores, y quería tener un encuentro con un desconocido que incluso se había mofado de él, había criticado cada aspecto de su charla. De acuerdo, le contesté. Iré. Y fui. Se habían congregado cerca de 1000 personas que sabían que iría y sabían lo que había ocurrido esa mañana. Pero el monje dijo, quiero hablar con él en privado, esperadme fuera. Estaremos en la sala pequeña. Entramos, cerró la puerta, y se puso a llorar y a lamentarse. Debía de tener 70 años. ¿Por qué llora? Le pregunté. Lloro porque es la primera vez que realmente siento que no sé nada, me dijo. Llevo 50 años, me hice monje a los 20, enseñando cosas a la gente como si yo supiera algo. Te he pedido que vinieras para confesarte que no sé nada.
No puedo decirlo delante de todo el mundo, no soy tan valiente, si lo hago, me expulsarán. En los últimos 50 años no he trabajado. Durante estos 50 años me han venerado, me han cuidado. La gente cree que soy su maestro y si les digo que no sé nada me matarán. Entonces, dirán, ¿nos llevas engañando los últimos 50 años? No puedo decírselo, pero quería aliviar mi corazón contigo. No sé nada. Al principio, me quedé atónito y me indignó lo que dijiste por la mañana, pero luego empecé a pensar en ello, y todo me pareció bien. Al principio quería ponerme de pie para discutir contigo, pero luego me di cuenta de que no tenía argumentos porque no quiero discutir. Solo hago afirmaciones, dijo. Me gustaría conocerme. Ya he creído bastante, he perdido 50 años. Y sigo estando en el punto de partida. Esto es algo que les ha ocurrido a muchos líderes religiosos conmigo. Cuando están solos aceptan lo que estoy diciendo, pero cuando están en público ponen otra cara, se ponen una máscara. Esta gente, que puede ser católica, judía, hindú, no sabe nada, porque el saber no está al alcance de una multitud. Yo puedo ver, tú puedes ver, pero es imposible que ambos veamos desde el mismo sitio. Tú no puedes ver a través de mis ojos, y yo no puedo ver a través de los tuyos. No puedo ponerme en tu lugar, ocupar tu sitio y que tú ocupes el mío, el sitio que ocupo yo. De la misma manera, la religión es absolutamente individual. En cuanto pretendes organizarla, entra en escena el clero. Si la persona que ha tenido la experiencia está viva, procurará por todos los medios que la religión no se convierta en un culto. Ese es mi propósito. Mientras yo esté aquí no se convertirá en un culto. Pero cuando ya no esté, será muy difícil impedirlo, porque hasta este momento ha habido muchas religiones en el mundo, y ninguna lo ha conseguido. Krishnamurti lo intentó. Nadie hizo tanto por impedir que se convirtiera en un culto, pero al parecer no tuvo éxito. En 1925 disolvió la organización, la Estrella del Este. Esta organización había sido creada para difundir sus enseñanzas y su experiencia por el mundo. Él la disolvió. Devolvió a sus dueños originales los castillos, el dinero, las tierras y todo lo que había sido donado a la organización, y dijo, no quiero seguidores. Desde entonces no ha dejado de repetirlo, no tengo seguidores. Pero hay gente que dice, somos seguidores de Krishnamurti. ¿Qué se puede hacer? Él está vivo y todos los días dice, no tengo seguidores, no soy vuestro líder, ni vuestro profesor, ni vuestro maestro, nada de nada. Pero hay personas que siguen afirmando que son seguidoras de Krishnamurti. Cuando muera, ellos se unirán, porque su maestro ha muerto y hay que rendirle homenaje. Construirán un templo, una iglesia, un monumento, fundarán una organización, para que su verdad siga viva. La verdad no es una cosa. No es algo que puedas conservar. Desaparece junto con la persona que la ha experimentado. ¿Se puede conservar el amor? Puedes ver a dos personas que están muy enamoradas a las que les ocurre el fenómeno del amor. ¿Se puede conservar este fenómeno? Si los dos enamorados mueren, ¿se puede conservar ese estado, la transfiguración que experimentaban esas dos personas? ¿Cómo? No es una cosa, no es algo que puedas agarrar con las manos y meter en una caja fuerte. No puedes erigir con ello un templo o una iglesia, ni convertirlo en un credo. El amor es algo que nace entre dos personas, pero la verdad es más difícil aún, porque solo le sucede a un individuo. En el amor participan dos personas, y es visible también en el exterior. Cualquier observador puede decir que esas dos personas emanan algo intangible y, aún así, comprensible. Se puede apreciar en sus miradas, en sus rostros. Una vez que iba en tren conocí a una pareja muy mayor. Eran españoles. Estaban viajando por la India. El hombre debía de tener 80 años y la mujer 75. Ya deberían estar en la tumba. Sin embargo, me sorprendió ver cuánto se querían en cada una de las cosas que hacían, en los pequeños detalles. Tuvimos que viajar juntos durante 24 horas. Su amor era casi palpable. Era tan evidente que casi podías verlo. Yo le pregunté al anciano. Es un hecho poco habitual. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Si cuenta los años, respondió, debemos de llevar juntos más de 60 años, porque la conocí cuando ella tenía 15 años, pero no me han parecido 60 años. Se han convertido en un momento condensado en el presente. Nunca pienso en los momentos pasados, porque este momento los contiene todos. Pero cuando esas personas desaparezcan, no encontrarás su aroma, su aura, esa sensación. Eso también desaparecerá. Es demasiado sutil.
Con la verdad es todavía más difícil, porque es un solo individuo quien experimenta su propio ser y se llena de éxtasis hasta tal punto que si se lo permites, se desbordará. Si estás dispuesto, podrá incluso adentrarse en tu interior. Pero si te resistes y te opones es un fenómeno tan delicado que no ocurrirá si hay resistencia, y entonces te lo perderás. Por eso, la persona que llega con prejuicios, con negatividad o con ideas predeterminadas, se lo perderá. Si llega con un espíritu abierto, vulnerable, entonces podrá saborear lo que es la religión, podrá degustarla. La única forma de saberlo es estar junto a una persona religiosa. Es contagioso. Pero abrazando al Papa polaco no lo conseguirás. Porque no hay nada, un polaco es un polaco. Incluso es posible que te abrace y con ello te rompa algunos huesos, porque el abrazo de un polaco puede ser peligroso para tus costillas. Pero no encontrarás nada. He conocido a miles de personas a las que se considera grandes maestros y profesores religiosos. En la India hay tantos sabios y santos que puedes verlos en todas partes. No hace falta que vayas a buscarlos. Ellos son los que te buscan y se pelean. Tú me perteneces a mí, no eres dueño de ti mismo, y el primero que llegue se apodera de ti. Pero forman parte de determinado culto, y repiten las escrituras y las palabras sagradas como loros o como ordenadores. Sin embargo, las palabras solo expresan lo que esa persona posee. Si Jesús dice verdad o Buda dice verdad, la palabra tiene un significado. Pero si el monje budista dice verdad no tiene ningún significado. Se trata de una palabra vacía, sin contenido. Preguntas por qué no pueden aceptarte como auténtica religión. Es evidente, están en el mercado. Todo el mundo está comprando y vendiendo su producto. Ahora te has convertido en su competidor, porque empiezas a vender cosas que tienen más atractivo por el hecho de estar vivas. Y tienen miedo de que sus jóvenes, sus hijos e hijas se sientan atraídos por ti, que es exactamente lo que está ocurriendo. No están equivocados. Eso es lo que les saca de quicio. Esta gente debería estar en la iglesia o la sinagoga. ¿Qué están haciendo aquí, en este lugar? Deberían estar escuchando al rabino, al reverendo. ¿Por qué están aquí? Y cuando te ven, no consiguen imaginárselo. Tienen una idea preconcebida. Si eres una persona religiosa deberías encajar con esa idea. Yo hago todo lo posible para que no encajes en la idea de nadie, ni siquiera en la mía. Y puedas ser tú mismo. Mi enfoque religioso es devolverte a tu ser. Te han secuestrado. Te han velado y condicionado de todas las formas posibles. Han cerrado todas las puertas que te permiten acercarte a tu ser. Mi trabajo consiste en abrir todas las puertas y ventanas. Y si puedo suprimir las paredes y hacer que estés a cielo abierto, sabrás qué es la religión. Te pondrán todo tipo de calificativos. Para ellos, el culto es censurable, así que dirán que practicas un culto. El otro día estaba viendo un canal de televisión en el que un rabino y dos sacerdotes cristianos, uno debía de ser católico y el otro protestante o algo así, discutían acerca de mí y de lo que ocurre en este lugar. El rabino afirmó: es un culto. ¿Qué es un culto, y cuál es la diferencia entre un culto y una religión?, preguntó el presentador. Estoy completamente de acuerdo con lo que respondió el rabino, pero por motivos distintos. Un culto es cuando una persona carismática hipnotiza a las personas que le rodean, dijo el rabino, las magnetiza, pero al morir esa persona, la gente se dispersa y no se crea una tradición. Eso es un culto. Él dice lo mismo que digo yo, exactamente lo mismo, pero por motivos distintos. Si el culto sobrevive a la muerte del fundador, dice él, entonces se convierte en una religión. Cuando Jesús estaba vivo, se trataba de un culto, debido a su personalidad carismática. Cuando Jesús murió se convirtió en una religión. Es extraña esta idea, que una religión nazca de un culto. El culto no debería ser algo reprobable. Es la madre de la religión, es el útero de donde nace la religión. Es la religión en potencia. Pero él decía, el culto tiende a desaparecer porque la persona carismática era quien mantenía unida a la gente con su carisma. Cuando desaparece ya no queda donde agarrarse. La gente se dispersa y el culto muere. Yo diría que esto es la definición de religión. En un mundo más inteligente la tradición no existirá. Las personas religiosas nacerán, y con ellas surgirá una religión. Mucha gente se acercará y beberá de su pozo. Jesús dice, cómeme, bébeme. Comerán, beberán, y en todo ese proceso se producirá una transformación. Y cuando desaparezca la persona religiosa, no será necesario crear una tradición, porque la tradición estará muerta. Sí, amabas a tu padre, pero cuando murió lo enterraste. No dijiste, era mi padre, ¿cómo voy a meterlo en una tumba o en la pira funeraria? Lo conservaré en casa.
Yo le quería y él a mí. No, cuando tu padre muere es triste, pero es un fenómeno natural. Todo el que nace tendrá que morir algún día. Te despides de él lleno de agradecimiento. Y lo mismo debería ocurrir con tu maestro espiritual. Jesús está muy bien, pero el cristianismo es una enfermedad. Moisés está muy bien, pero el judaísmo es una maldición. Y lo mismo se puede decir de todas las religiones. La gente es hermosa en su fuente original, pero todas las flores mueren. Incluso las maravillosas estrellas mueren y desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué necesidad tiene una persona religiosa de dejar una tradición tras de sí? Yo no voy a dejar ninguna tradición. Mientras yo esté aquí, disfruta el momento. Celébralo. ¿Por qué preocuparte del futuro? Y recuerda una cosa, todo el que intenta establecer una tradición a mi costa es mi enemigo, no mi amigo, y tampoco es amigo tuyo. Forma parte del demonio. Primero intentará fundar una iglesia, luego vendrán los papas y todo lo demás. Así empieza el negocio, y cuando llegan los negociantes la religión desaparece por completo. Es mejor dispersarse en el universo, antes que formar parte de un mercado de la religión. Siempre que me preguntan, ¿qué ocurrirá con tu religión cuando tú no estés? Yo les respondo, ¿por qué debería preocuparme? Mientras esté aquí, es suficiente. Habrá gente que florecerá y habrá religiones. La gente seguirá floreciendo, pero no lo conviertas en una tradición porque esas tradiciones impiden que otras personas florezcan. Deja espacio libre. Si nadie te ha obligado a ser judío, hindú, musulmán ni cristiano, y tienes espacio, tal vez florezcas. Pero si desde el primer momento empiezan a recortarte, a podarte, a cegarte. Mutta, jardinera en Pune, siempre estaba dando vueltas con las tijeras de podar, y cada vez que me veía las escondía. No lo hagas, le decía yo. ¿Por qué tienes que estar cortando los árboles cuando no es necesario? Había un árbol en particular al que ella llamaba monstruo, porque quería talarlo. Para poder talarlo, primero hay que llamarlo monstruo. Si le pones un nombre feo, es un culto, luego te resultará más fácil acabar con él. Era un árbol precioso, no paraba de crecer, pero siempre que yo no miraba, ella lo cortaba. Si es un monstruo, déjalo que sea un monstruo. Es su naturaleza. ¿Quiénes somos nosotros para destrozarlo o para darle la forma que se nos antoje? Mutta tenía problemas conmigo porque es griega y sigue la tradición aristotélica de la lógica, la matemática. Quería hacer un jardín europeo en mi casa. Yo le dije, eso es imposible. Los jardines europeos, y particularmente los ingleses, van en contra de la naturaleza, porque ¿dónde ves simetría en la naturaleza? Sin embargo, en un jardín inglés hay simetría. Cortan los árboles simétricamente, hacen los prados simétricamente, plantan simétricamente. La simetría no es natural, la naturaleza es asimétrica. En un jardín zen no verás simetría alguna. Y aunque haya simetría, los adeptos al zen no lo permiten. Modifican la simetría, porque algo no ha ido bien. La naturaleza es salvaje, y cuando es salvaje tiene libertad. Una persona religiosa también es salvaje. En su estado salvaje está su libertad, y siendo libre descubre la verdad. Siendo libre se descubre a sí misma. Siendo libre descubre todo lo que hay que descubrir en la existencia, pero un fanático religioso está cargado de bobadas y tonterías, palabras huecas que ha tomado prestadas. Aunque sean altisonantes, Dios, alma, verdad, están vacías porque no las ha vivido. Y nada tiene sentido mientras no lo vivas. Solo la vida da sentido. Es verdad que no te aceptarán como una religión, pero ¿qué importa? ¿A quién le importa? A mí no me interesa que nos acepten como una religión. No necesitamos su aceptación, su reconocimiento, su certificación. ¿Quiénes son ellos? Esas 3 personas del programa de televisión habían decidido finalmente que había llegado la hora de dialogar. De venir a vernos para dialogar. A mí me entró la risa de pensarlo, un judío con un cristiano a cada lado. ¿Los judíos no tienen el valor de dialogar con Jesús? ¿O acaso piensas que la crucifixión fue un diálogo? ¿Qué pueden dialogar conmigo? Si saben, no tienen necesidad de venir aquí. Y si no saben, entonces será un monólogo. Yo hablaré y ellos tendrán que escuchar. No puede haber un diálogo. Si tú sabes y yo sé, no hay necesidad de diálogo. El silencio es suficiente. Si tú no sabes y yo no sé, entonces tampoco tiene sentido el diálogo, porque no sería un diálogo sino un combate. Yo digo que sé. Por eso conmigo solo existe una posibilidad, el monólogo.